Hola, hola. En el vídeo de hoy os quiero enseñar los ajustes que tengo yo para imprimir con PLA. Porque ya sois varias personas las que me habéis preguntado un poco por algunos ajustes, cómo podéis mejorar la calidad de las piezas o qué temperatura o qué velocidades tengo yo para imprimir en PLA. Pues hoy os lo quiero mostrar en un vídeo enseñándoos por completo el perfil de impresión que tengo para imprimir las piezas en general utilizando PLA. Así que si este es un tema que te interesa, quédate porque empezamos. Bueno, pues para empezar, yo utilizo un perfil de impresión, tengo varios en concreto, entonces yo normalmente utilizo el PLA 190. Tengo otro perfil para PETG y otro para PET 260 grados, que este es el filamento que reciclo de las botellas. Entonces, bueno, utilizando este tipo de ajustes lo que me permite es hacer un cambio rápido entre unos ajustes que sé que más o menos me van bien para la mayoría de las piezas en PLA o en PETG en función de lo que vaya a imprimir en cada momento. En este caso nos vamos a centrar en los ajustes para PLA. El propio nombre del ajuste ya os da un poco la idea de la temperatura a la que imprimo el PLA, que son 190 grados, y ahora vamos a ver un poco más en detalle cuáles son el resto de configuraciones que tengo puestas para este filamento. Para verlas nos vamos aquí a la pestaña de configuración de filamento y tengo habilitada la vista experta para ver todas las opciones que hay dentro de filamento. Entonces, bueno, seleccionamos la primera. Esta no tiene tampoco mucho misterio ni mucha miga, simplemente seleccionar el color del filamento, que esto es simplemente estético o ver el color que tengo cargado. El diámetro de 1,75, porque mi impresora es de 1,75. El multiplicador de extrusión siempre a 1. Yo en este caso siempre lo tengo a 1. En caso de que no se extruya bien, puede ser bien por obstrucciones totales o parciales de la boquilla, que tengáis una obstrucción o que esté un poco taponada y no esté extruyendo todo el filamento que debiera. Pero si funciona correctamente, esto debería ser 1. Ya sabéis que yo no soy muy partidario de modificar el multiplicador de extrusión cuando empiezan a aparecer problemas de extrusión, porque si ha habido un momento en el que iba bien y ahora no, es probable que algo haya cambiado ahí en la boquilla o en el recorrido del filamento que haga que no salga bien. Entonces suelo intentar tirar por solucionar ese otro tipo de problemas en la causa raíz. Luego tengo la densidad de 1,24 gramos por centímetro cúbico. Esto es para que estime correctamente el peso de la pieza. Cuando lamináis, os aparecen no sé cuántos kilos. Bueno, pues con la densidad os calcula correctamente el peso de la pieza. Y lo mismo para el coste, en función de lo que os haya costado la bobina por kilo, o en este caso es la moneda que vosotros paguéis por kilo de filamento. Y os estima también un poco el coste de realizar una pieza. Yo en este caso pues lo tengo puesto en 20 euros por kilo. Si vosotros tenéis, pues otra cantidad diferente, la pondríais aquí por cada kilo de bobina y cuando lamináis os calcula correctamente el precio. Y finalmente, pues el peso de la bobina, que esto no lo tengo implementado. Esto creo que tiene más que ver con algunas impresoras que te calculan el filamento que queda, porque tienen como una especie de báscula en el eje donde cuelgas la bobina con el filamento. Entonces le metes el peso de la bobina vacía y te calcula cuánto filamento queda, cuántos gramos de filamento te quedan para saber si te va a dar para finalizar la impresión o no. En el siguiente apartado tenemos temperatura. La temperatura en reposo yo no la tengo marcada porque hace referencia a la boquilla cuando tienes más de un cabezal de extrusión, es decir, son impresoras multimaterial, como en caso de Migitech AISM, pero yo solo tengo un extrusor. Los dos filamentos entran al mismo extrusor y salen por una única salida. En ese caso no me aplica la temperatura de reposo. Si tenéis más de uno, entonces la temperatura de reposo hace referencia a la boquilla que no se está utilizando. Al final, si tenéis dos, hay una que se está utilizando y está por tanto caliente a la temperatura del filamento, la otra, para no dejarla fría y tener que calentar cuando hace ese cambio de filamento, pues lo que hace es dejarla a la temperatura que vosotros indiquéis aquí. Yo en este caso no la tengo puesta porque ya digo, no aplica porque solo tengo una boquilla. Y luego las temperaturas de impresión, tanto de boquilla como de base. La boquilla la tengo a 190, tanto la primera como el resto, y la base siempre a 50 igual, tanto para la primera como para el resto. Esto para el extrusor 1, pero para el extrusor 2, pues viene a ser un poco más de lo mismo. En este caso, para el extrusor 2 yo lo tengo cambiado, me está aplicando diferente configuración. Si habéis visto, el diámetro ha cambiado un poco, la densidad también, el dinero no está puesto.
porque yo en el filamento 2, o sea, en la boquilla 2 tengo el perfil PET, porque tengo en un carrete PLA y en otro PET. Por eso cuando lo he cambiado aquí me ha cambiado automáticamente esta configuración. Entonces nos centramos en el extrusor 1, que es el de PEL. Pasamos a la sección de enfriamiento, que yo en este caso no lo tengo siempre activo, es decir, tengo el enfriamiento automático que lo calcula automáticamente en función del tiempo que tarde en imprimir cada una de las capas. Si tarda mucho en imprimir una capa determinada, baja la velocidad del ventilador, y si tarda poco, que son capas muy pequeñitas, aumenta la velocidad del ventilador para enfriar mejor esas capas. Te viene aquí la nota ya que, bueno, para tiempos que estén por debajo de unos 5 segundos, el ventilador funciona siempre al 100%, y si la impresión en una capa toma menos de 5 segundos, pues lo que hace es reducir la velocidad de impresión para estar más tiempo en esa capa con el ventilador al 100%, pero la velocidad nunca bajará de 10 milímetros por segundo. Entonces, bueno, estos son para piezas muy pequeñitas en las que, bueno, de una capa a la siguiente es tan pequeño que tarda muy poco tiempo. Entonces yo de momento lo tengo en enfriamiento automático, me va bastante bien. La configuración del ventilador, pues tengo el mínimo del 35% y el máximo del 100%, porque, bueno, aquí en la nota ya te viene que el tiempo de enfriamiento, pues el ventilador funciona a una velocidad proporcionalmente menor entre el 100% y el 35%. Entonces son los valores que tengo puestos directamente en la velocidad del ventilador. Para puentes sí que tengo una condición especial, y es que el ventilador esté al 100% para conseguir pues que los puentes intentar enfriarlos lo máximo posible para evitar que empiecen a colgar demasiado. O sea, al final, cuando se va estirando el filamento, lo que me interesa es que se enfríe lo más rápido posible para que quede lo más recto posible el puente. Lo tengo quitado en este caso para las 3 primeras capas de impresión, para que no se active el ventilador en esas primeras capas. Esto en teoría ayuda a mejorar la adherencia del PLA con la base. Si lo enfrías muy rápido, yo en mi caso que imprimo sobre una base de cristal, es posible pues que aparezca un poco de warping, ¿no? O sea, estoy imprimiendo muy caliente, lo enfrío en una superficie muy pulida y a lo mejor se acaba despegando. Entonces las 3 primeras capas las dejo sin ventilador activo. Y luego, pues nada, no tengo las primeras capas, no las imprimo a una determinada velocidad máxima, y no tengo tampoco especificado ninguna capa a la que tenga que activarse el ventilador siempre al 100%. Por eso lo tengo desactivado. Pasamos a ver las velocidades dinámicas del ventilador. Yo en este caso las tengo desactivadas, pero esto te permite modificar la velocidad del ventilador en función de lo pronunciado que sea un saliente, por ejemplo un voladizo. Y te dan para solapamientos del 0%, que es lo que llama puente, 25, 50 y 75%. Vamos a ver un poco qué es esto de la velocidad para un determinado solapamiento con este ejemplo. Cogemos aquí a nuestro amigo Paint y el solapamiento que llama aquí del 0% quiere decir que esta capa, vamos a suponer que esta es capa 1, 2, 3, 4, que esta capa está sin solapar con la anterior, es decir, estaría en esta posición. Por eso lo llama puente. Sería justo lo que sucede cuando vamos a imprimir un puente, que todo esto, o sea, todo el puente está en voladizo, no tiene nada debajo. La velocidad, o sea, la velocidad para el solapamiento, el 25%, un solapamiento, el 25% quiere decir que está más o menos por aquí, es decir, un cuarto de lo que es la línea estaría soportada por las líneas de debajo, por las capas inferiores, y el 75% estaría en voladizo. El 50% pues sería que el voladizo es más pequeño, y el solapamiento del 75% quiere decir que tenemos muy poco voladizo, o sea, un voladizo del 25%, que es el resto. Esto nos permite aumentar la velocidad del ventilador cuanto mayor es el solapamiento, porque si yo tengo esta parte de aquí, toda esta parte tiende a caer hacia abajo, entonces va a quedar como así, hacia abajo. Entonces, si lo enfriamos más rápido, cae menos y por tanto tiene un mejor resultado. Yo en este caso no lo tengo desactivado porque con los ajustes de ventilador que tengo por defecto de momento no me ha dado problemas. Si hay alguna pieza que yo veo que ya tiene muchos voladizos, muchos puentes y tal, pues podría entrar a tocar aquí, pero por defecto para la mayoría de las piezas, que estos son los ajustes que tengo para imprimir piezas genéricas, la mayoría de las piezas las imprimo con este tipo de perfil sin tocar nada. Cuando quiero sacar una impresión rápida, va así tal cual. Y de momento está dando buenos resultados. Y esto pues lo tengo de momento desactivado. Se rige únicamente la velocidad del ventilador por la regla que viene aquí en función del tiempo que pasa en cada una de las capas. Y luego en la última parte, que son los umbrales de enfriamiento, pues te viene cada cuánto tiempo de mínimo de enfriamiento desactivas el ventilador, por ejemplo. Es decir, ¿qué quiere decir esto?
Si una capa tarda más de 60 segundos, el ventilador se desactiva. Si tarda menos de 60 segundos, el ventilador se activa de una manera proporcional, como te indica aquí, entre el 100 y el 35%. Es decir, que si el tiempo de una capa son 30 segundos, pues estaría entre el 100 y el 35, pues a la mitad, un valor intermedio, que sería más o menos el 70% aproximadamente de la velocidad total del ventilador. Entonces, utilizando esa regla de 3, o sea, manteniendo esa linealidad entre 5 segundos, que es el tiempo mínimo a partir del cual el ventilador se enciende al 100%, pues va incrementándose, en este caso va decrementando el tiempo del ventilador o la velocidad del ventilador conforme va aumentando el tiempo de impresión de una capa. Y finalmente la velocidad de impresión mínima, que son 10 milímetros por segundo, que son los que vienen aquí, que la velocidad nunca se reducirá por debajo de 10 milímetros por segundo cuando las capas son muy pequeñas y el tiempo de impresión de cada una de las capas está muy por debajo de 5 segundos. Y estos ajustes pues los he dejado por defecto y de momento me van bien. Luego en la parte de avanzado pues tenemos las propiedades del filamento, que le digo que es PLA. Podemos elegir aquí entre pues todos los materiales que soporta Prusa Slicer, que son pues un montón, muchísimos. Los más normales están ya incluidos. Indicarle si es un material soluble. En este caso no es material soluble. El material soluble suele ser PVA y se suele utilizar para soportes, para luego retirarlos metiendo la pieza en agua y que se disuelva. La velocidad volumétrica máxima en este caso yo no la tengo puesta, pero serviría para aplicarle un límite de velocidad de impresión a este tipo de filamentos. Yo en este caso la tengo establecida en 0, es decir que no hay límite. Y luego estos ajustes son más específicos para mi impresora en concreto, que es multimaterial. Sería para la purga mínima en la torre de limpieza. Cuando hago impresiones en más de un color, tengo que purgar primero el color existente. Entonces, esta es la cantidad mínima de filamento que va a echar en la torre de limpieza. Normalmente siempre le pongo cantidades superiores a este cuando hago la torre de limpieza, entonces bueno, este valor al final casi nunca se aplica. Y luego le tengo los parámetros del cambio de herramienta para las extrusiones multimaterial, pues la velocidad de carga, tanto al inicio, la siguiente, la velocidad de descarga inicial, la velocidad de descarga normal, el tiempo de carga de filamento, el de descarga, retardo tras la descarga, que en este caso pues estos valores los tengo por defecto porque me estoy centrando en configuraciones de filamento cuando hago una pieza de un único material. Entonces estos y estos no aplicarían. De momento los tengo por defecto porque además cuando dependen muchísimo de la pieza que vayáis a imprimir, del tipo de color que tengáis cargado, cambia el tipo de purga, cambia un poco la velocidad en función del filamento. Es un poco prueba empírica, ir ajustando o ir viendo qué velocidades os pueden ir bien, os van peor, e ir tocando un poco estos valores en base a eso. Entonces, como es un perfil muy genérico para la mayoría de impresiones, estas todas por defecto. La parte de anulaciones de filamento no la tengo metida en el propio extrusor, lo tengo en configuración de la impresora dentro de extrusor. Y tengo aquí los ajustes de retracción. Tengo 2 milímetros de retracción a 40 milímetros por segundo y una distancia mínima después de la retracción de 2. Esta distancia mínima después de la retracción lo que indica es la distancia por debajo de la cual no se hace retracción. O sea, si te vas a mover menos de 2 milímetros, entonces no hace retracción para ese movimiento. Por eso aquí en la parte del filamento, no tengo metido nada de retracción. Quizá esto es algo que tengo que valorar porque más bien en vez de tenerlos yo los tenía metidos en el extrusor porque bueno, así no tenía que configurarlos cada vez que cambiaba de color. En caso de que tengamos varias configuraciones de filamento, de varios PLAs, pues cada una de ellas tendría que llevar su configuración de retracción. Si es siempre el mismo material y más o menos va bien, lo metes en la parte de extrusión y te olvidas, porque ya sabes que el extrusor 1 va a funcionar siempre de una manera, el extrusor 2 va a funcionar siempre de otra, etc. Pero igual es mejor práctica meter los ajustes de retracción aquí y ligarlos al filamento. ¿Por qué? Porque de esta manera te olvidas si tienes filamento PLA en el extrusor 1 y filamento PETG en el extrusor 2, como es por ejemplo mi caso. Si luego los cambio y pongo el PETG en el 1 y el PLA en el 2, tendría que venir aquí y cambiar los ajustes de retracción para los extrusores para que coincidan con el filamento que estoy utilizando. Si ligo esa retracción al filamento, ya no hay este problema. Tú sabes que tu filamento de marca no sé cuántos lleva asociadas unas determinadas retracciones.
Si utilizas siempre el mismo filamento de la misma marca, no hay problema, pero si cambiáis de filamento o de marca y esos filamentos utilizan distintos parámetros de retracción, entonces es mejor meterlos aquí y ajustáis la longitud, velocidad de retracción, etc. Y poner todos esos ajustes aquí en la parte de filamento. Y luego finalmente, pues en la parte de código G personalizado, para el filamento no tengo nada y no tengo ninguna nota y tampoco tengo pues ninguna dependencia aquí especial puesta, simplemente lo que viene por defecto. Y esto ha sido un poco todo lo que tenía que enseñaros, un vistazo rápido a los ajustes que yo tengo para imprimir en PLA. Déjame por los comentarios si te ha servido, si te ha ayudado y si tú los tienes muy diferentes, ya que de esta forma podemos compararnos unos con otros y ir mejorando poco a poco esos ajustes de impresión para ir mejorando la calidad. Como siempre, espero que este vídeo te haya gustado, te haya resultado útil y hayas aprendido alguna cosita nueva. Si ha sido así, dale like, compártelo con tus amigos para ayudarme a llegar a más gente y suscríbete si es que no lo has hecho ya. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.